Solución es Medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del Dr. Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía. Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Solución es Medicina, programa auspiciado por el Sistema Universitario de Salud. Les saluda la doctora Eva Perusquía y es un gusto estar este día con ustedes para hablar de temas de salud que son importantes para nuestra población en general y para la población universitaria. Les recuerdo, estamos en vivo desde Radio Universidad en el 89.5, en internet a través de tv.uacu.mx, en el canal 24.1 del sistema de televisión abierta. Saludo con gusto también a la gente de Radio UAC Cadereyta en el 95.9 y les recuerdo nuestros teléfonos, el 442-192-1200, extensión 37120, 192-1293 y el celular 442-249-8788, donde con gusto podremos responder todas sus preguntas. El día de hoy tenemos un invitado especial, dos invitados especiales, porque todos nuestros invitados son especiales. Pero el día de hoy me da mucho gusto recibir en este programa a un exalumno de la Facultad de Medicina, el doctor Axel Zunzunarregui. Él es médico general egresado de nuestra facultad y actualmente está trabajando en el Departamento de Reclutamiento de Pacientes en Pan American Clinical Research. Y también le doy la bienvenida al doctor Leopoldo Abraham Lugo Álvarez. Él es oncólogo médico, egresado del Instituto Nacional de Cancerología e investigador también en protocolos de cáncer. Buenos días, Axel, buenos días, doctor Lugo, bienvenidos a este programa. ¿Qué tal, doctora Eva? Buenos días. Gracias, buenos días por estar aquí con nosotros. Y bueno, el tema de hoy es un tema muy importante porque es un tema del que no hablamos frecuentemente y es de los problemas hepáticos y del cáncer hepático, ¿no? Y bueno, yo quisiera comenzar con preguntarles cuáles son las enfermedades hepáticas más frecuentes que ustedes encuentran en la población y de las cuales podemos hablar el día de hoy. Creo que no se escucha el micrófono del doctor Lugo. Axel, no sé si quieras tú comenzar. Sí, claro que sí. Bueno, aquí en lo que más o menos el doctor Lugo logra recuperar el audio, pues generalmente las lesiones hepáticas pueden pasar desapercibidas. Existen varios tipos de lesiones que pueden estar comprometiendo de alguna manera la salud de los pacientes. Dentro de las más frecuentes que podemos encontrar son algunas esteatosis hepáticas, por ejemplo, algunas hepatitis alcohólicas o incluso por el lado infeccioso, las hepatitis A, B, C o enfermedades autoinmunes, por ejemplo, enfermedades oncológicas como el cáncer del hígado y en las regiones cercanas al mismo. Estas son algunas de las lesiones que pueden llegar a ser un poquito más frecuentes de encontrar en algunos de los pacientes que pudieran tener alguna enfermedad hepática. Ok, entonces estaríamos hablando de procesos tanto infecciosos como neoplásicos, ¿es así? Es Son correcto, tanto infecciosos como neoplásicos, que es cáncer, doctor, vaya. Exactamente. Doctor Lugo, creo que ahora sí ya recuperamos la conexión. Sí, una disculpa. Sí, como ya lo comentó Axel, hablando, me gustaría platicar un poquito de lo que pasa aquí en México. En México tenemos varias situaciones muy importantes en relación a las enfermedades hepáticas y que pueden en algún momento desarrollar o terminar formando un hepatocarcinoma, que es el cáncer hepático con mayor prevalencia a nivel mundial y obviamente aquí en México. En México tenemos una gran tendencia en los últimos años y de acuerdo a la epidemiología a que crezca
los pacientes con cirrosis hepática. Hay que entender la cirrosis hepática como el punto final de daño hepático por diversas causas o diversas etiologías. Dentro de ellas, una muy importante pues es el alcohol, no hay que olvidar las infecciones virales, hepatitis B, hepatitis C, pero sobre todo, y hemos visto, yo creo que en la mayoría de las consultas de gastroenterología y obviamente de oncología, más pacientes con hígado graso. Esto es un punto muy importante porque desgraciadamente, y hay que reconocerlo, México tiene una gran tendencia a la obesidad, ¿no? Y pues prácticamente somos el primer lugar a nivel latinoamericano con obesidad, y esto puede desarrollar hígado graso, y este hígado graso, si no se atiende, si no se trata a tiempo, pues puede en algún momento desencadenar una cirrosis, y hay que reconocer y entender que la cirrosis es el factor de riesgo más importante para poder desarrollar en un futuro un hepatocarcinoma. Entonces, estas enfermedades hepáticas pues son de alta prevalencia, ¿no? Desgraciadamente, estoy de acuerdo con usted, la cirrosis hepática no alcohólica, sino derivada de un hígado graso, creo que la subestimamos en México y en muchas ocasiones no le damos importancia, incluso como médicos, hay muchos médicos que dicen, bueno, sí tiene un poquito de grasa en el hígado, pero tiene que bajar de peso y lo dejan en el olvido sin darle seguimiento. Y cuando realmente nos damos cuenta es porque la persona ya tiene cirrosis o falla hepática o ya, como bien dice, un hepatocarcinoma. Ahora, en su experiencia, doctores, ¿qué tan frecuentes son estas enfermedades? ¿Cuál es la prevalencia de estas enfermedades? Ok. En relación al hepatocarcinoma, partiendo de esta enfermedad, a nivel mundial ocupa el 6º lugar. Sin embargo, en mortalidad por cáncer ocupa el 4º lugar. Entonces, es de las principales 5 causas de muerte por cáncer a nivel mundial. ¿Qué pasa en México? Bueno, en México también está dentro de las primeras 5 causas de cáncer, tanto en hombres como mujeres, y también ocupa el 4º lugar a nivel nacional en mortalidad, ¿no? Seguido de los tumores que ya conocemos, cáncer de mama, pulmón, cervicuterino, próstata. El cáncer hepático o el hepatocarcinoma está dentro de las primeras 5 causas y también de mortalidad. Y bueno, Sí. Hablando un poquito de esta parte de la epidemiología, como bien lo mencionó, nosotros hemos visto un cambio en esta tendencia de pacientes con hepatocarcinoma en los últimos 10 años. Prácticamente durante mi formación en oncología, gran parte de los pacientes con hepatocarcinoma, la etiología más común era la cirrosis alcohólica. Y bien, la tendencia ahora ha cambiado. Ahora la mayoría de los hepatocarcinomas que vemos son en pacientes con cirrosis no alcohólica, ¿no? Y gran parte de esta etiología, como ya lo hemos platicado, es el hígado graso. Sí, sin duda, y cada vez lo estamos viendo más en la medida en la que esos pacientes que hace algunos años diagnosticamos con hígado graso no se les atendió y ahora estamos viendo ya estas fallas hepáticas y cáncer, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los síntomas que pueden dar estas lesiones, doctor, o estas enfermedades hepáticas y que podrían alertarnos de que algo está sucediendo? Ok, eso es una muy buena pregunta porque desgraciadamente en etapas iniciales estas lesiones no causan síntomas, ¿no? 60-70% de las lesiones en un inicio, en etapas iniciales, los pacientes no se van a dar cuenta de que tienen algo. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta? Bueno, nos vamos a dar cuenta cuando ya la enfermedad desgraciadamente está avanzada, cuando ya tenemos a los pacientes con datos de falla hepática o tenemos a los pacientes con datos de insuficiencia hepática. Es decir, vemos al paciente ya con edema periférico, podemos notarlo con ictericia, podemos notarlo con acumulación de líquido, porque el hígado empieza a fallar, empieza a dejar de producir una proteína que es muy importante, que es la albúmina, y entonces los pacientes tienen una condición que conocemos como ascitis, que es como esta acumulación de líquido a nivel abdominal. Empieza a haber alteración en los tiempos de coagulación, con hematomas, sangrados. Es posible que por estas fallas pueda haber también datos de sangrado de tubo digestivo por la presencia de varices esofágicas. Desgraciadamente,
y tenemos que reconocerlo así, hay una baja cultura de la detección o de los check-ups de manera oportuna, ¿no? Es importante que cualquier paciente con sobrepeso u obesidad, pues dentro de esta parte de la rutina médica, pues acuda para poder precisamente detectar de forma temprana datos de hígado graso. Ahora, cuando ya el paciente tiene cirrosis hepática, lo recomendado es pues, que lo atienda un internista o un gastroenterólogo. Los médicos están capacitados para precisamente teniendo en mente que en algún momento pudiera desarrollarse alguna lesión neoplásica de tipo tumoral. Generalmente se hacen tamizajes para detectar de forma oportuna estas lesiones a través de algunos marcadores tumorales, como lo es la alfa-fetoproteína, o a través de un ultrasonido hepático para poder detectarlo de forma oportuna. Porque efectivamente, desgraciadamente, en etapas tempranas no hay molestias y no hay síntomas. Y eso es lo más terrible, que precisamente como no duele inicialmente, no tenemos ningunos síntomas, puede pasar desapercibido tanto para el médico como para el paciente, ¿no? Entonces, cuando ya se dan cuenta es porque ya tienen, como bien comentaba, albúmina muy baja y todas estas otras complicaciones. Ahora, además de los métodos de diagnóstico clínico, ¿qué otros estudios podemos utilizar o cómo podemos diagnosticar estas enfermedades? ¿Qué otros estudios de imagen o qué otros métodos podemos utilizar? Ok. Me gustaría empezar con la parte del tamizaje, que es tamizaje, para que todos los que nos escuchan nos entiendan, es una prueba diagnóstica que realizo en algún paciente con alguna condición preexistente, en este caso cirrosis hepática o problemas hepáticos, para detectar de forma oportuna en pacientes asintomáticos alguna lesión. En este caso, el estudio inicial sería a través de un ultrasonido. Ahora, el ultrasonido, desgraciadamente, tiene algunas desventajas. No podemos caracterizar bien las lesiones, no podemos ver más allá las características propias de la lesión que nos pudieran orientar hacia algún diagnóstico ya más certero. A esto nosotros le llamamos falsos positivos, falsos negativos, etcétera. Pero es el estudio inicial. De ahí podemos desprender hacia otro tipo de estudios para confirmar o descartar que esta lesión, que lo que más nos preocupa es que no sea de origen oncológico. De ahí tenemos el estudio de la tomografía. En la actualidad, la tomografía que más se recomienda para poder detectar una lesión hepática y descartar que no sea de origen tumoral, es decir, un hepatocarcinoma, es una tomografía que nosotros conocemos como tomografía trifásica. Es decir, que hay diferentes fases en las que captamos imágenes del hígado de la lesión hepática a través del contraste. Hay la fase que nosotros conocemos como fase arterial, fase de lavado y fase venosa. Con esto podemos ver el realce, es decir, ya una vez que tenemos la lesión, podemos ver si realza la imagen, si el realce persiste en las siguientes fases y de esta manera poder determinar si se trata o no de un hepatocarcinoma. Es normal que en las lesiones oncológicas haya o exista formación de nuevos vasos sanguíneos para favorecer el crecimiento de las lesiones. Y también nos puede ayudar esta tomografía a descartar que no se trate, por ejemplo, de un hemangioma, ¿no? Que es un tumor benigno, pues forman vasos sanguíneos a nivel hepático, abscesos hepáticos, quistes hepáticos, porque es muy común a veces que se lleguen a confundir los quistes con alguna situación oncológica. Por otro lado, tenemos otros estudios de imagen y es importante mencionarlo que en algunas ocasiones a veces si el estudio es de mala calidad o realmente la lesión es muy pequeña, no podemos caracterizarlo de forma adecuada, podemos hacer incluso resonancias magnéticas hepáticas, donde nos puede dar un poquito más todavía de datos la lesión y poder determinar si se trata de un hepatocarcinoma. De hecho, en oncología es de los pocos tumores que podemos evitar o obviar una biopsia si el estudio de imagen es de suficiente calidad, va acompañado de un cuadro clínico característico y una elevación del marcador tumoral. Podemos incluso iniciar un tratamiento sin necesidad de biopsia. En algunos otros pacientes, cuando los estudios de imagen todavía nos dejan cierta duda en cuanto al diagnóstico, finalmente recurrimos a una biopsia. Doctor, ¿tomografía o resonancia magnética? ¿Cuál sería mejor o como médicos,
¿cuál sería la recomendación que nos podría dar para pedirle a un paciente? Okay. Al día de hoy la recomendación inicial es, ante la sospecha de un hepatocarcinoma, una tomografía trifásica. Una tomografía trifásica en condiciones adecuadas, características adecuadas, es suficiente para poder establecer un diagnóstico. Solamente en algunos casos después podemos recurrir a la resonancia, pero de manera ideal y lo inicial y por el acceso sería la tomografía trifásica. Y en cuanto a los medios de contraste, como nos mencionaba, hay pacientes en los que no podemos utilizar medios de contraste porque además tienen enfermedad renal agregada y la misma enfermedad hepática que puede estar avanzada. ¿Cuáles son las opciones que tenemos? Sí, qué buena pregunta. Desgraciadamente en la parte hepática, cuando ya tenemos pacientes con cirrosis o con hepatocarcinomas, es común que puedan tener alteraciones renales, ya sea por el uso de diuréticos, ya sea por datos de deshidratación o hipovolemia. Bueno, hay muchas condiciones que nos pueden llevar a que coexista tanto la falla hepática como la falla renal. Y esto supone un gran reto, porque no podemos administrar un medio de contraste tradicional, que es el gadolinio, para poder determinar las características específicas de la lesión hepática y poder llegar a un diagnóstico. Muchas veces, ¿qué pasa en estos pacientes? Recurrimos finalmente a la biopsia, pero pues hay que saber que la biopsia tiene sus comorbilidades, no es algo, digamos, tan sencillo. En la actualidad existen diferentes medios de contraste y algunos que están en desarrollo, en investigación, que pueden tener menos efectos nefrotóxicos. Un paciente que ya tiene una condición renal preexistente y yo administro un medio de contraste tradicional como lo es el gadolinio, u otros medios de contraste los yodados, por ejemplo, pueden incrementar la lesión renal y, desgraciadamente, disminuir la función renal del paciente y estaríamos agregando una comorbilidad más al paciente. Entonces, pues bueno, no sería lo más recomendado. Y ahorita en un momento más les vamos a platicar un poquito de algunos medios de contraste que estamos en desarrollo. Platíquenos, porque se nos va el tiempo bien rápido. Perfecto. A ver, platíquenos entonces. Justamente en el centro en el que estamos colaborando con el doctor Axel, se está desarrollando o ya se desarrolló un medio de contraste nuevo en el que se puede determinar y se ha visto en estudios previos preclínicos que este medio de contraste ya no afecta la parte renal y puede ser un medio de contraste específico, porque también lo que valoramos es no solo que no me afecte el riñón, sino que tenga la suficiente calidad y eficacia para que yo pueda determinar bien las características de la lesión hepática. Entonces, justamente ahorita estamos invitando a pacientes que pudieran tener a lo mejor algún problema hepático, de cirrosis, en cualquiera de las etiologías que hemos platicado, alcohólica, por infecciones, por hígado graso, y que tengan alguna condición renal, pueden acudir con nosotros para poder invitarlos, explicarles a más detalle lo que implica el protocolo y los beneficios que podrían tener pues, al tener un estudio diagnóstico a través de una resonancia magnética. Para participar en este protocolo al que nos están invitando, ¿se necesita alguna característica en particular? O sea, obviamente son pacientes que ya estén diagnosticados con cirrosis, que ya tengan algunos estudios previos o que tengan cáncer, o ¿cuáles serían las características? Sí, las características son pacientes que tengan alguna lesión hepática ya documentada, o pacientes que sepan que coexiste alguna enfermedad hepática, aunque no tengan lesiones, como la cirrosis, el hígado graso, pueden acercarse con nosotros y nosotros podemos incluso hacerle estudios de laboratorio para ver si existe o no lesión renal y ver si son candidatos a poder realizarse una resonancia magnética con este medio de contraste. No necesariamente que tengan lesión hepática, los podemos invitar desde antes, ¿no? Desde que tengan una condición en que se sepan pues que ya tienen ciertos datos de hígado graso, o a lo mejor que sepan que tienen cirrosis hepática, aunque todavía no hayan desarrollado la lesión hepática, podemos invitarlos desde ese momento y nosotros podemos acercarlo incluso con algunos ultrasonidos de tamizaje desde el inicio, todo esto de forma gratuita. Ok, ¿esto se está haciendo en la ciudad de Querétaro?
Sí, estamos llevando este protocolo en la ciudad de Querétaro. El centro de investigación está localizado físicamente por Juriquilla. Si gusta, le puedo compartir un teléfono para si gustan adquirir más información. El teléfono es 55 54 52 73 27. Ahí les daríamos ya la dirección, acordaríamos una cita y es importante que el paciente nos traiga todo su historial clínico para poder platicar con ellos ya más a detalle y ver si en un futuro pueden ser candidatos para estos estudios de imagen y detección oportuna de lesiones hepáticas. ¿Nos comparte nuevamente el teléfono, doctor? Por supuesto, es 55 54 52 73 27. Excelente. ¿Y es totalmente gratuito para la población? Es totalmente gratuito, las consultas, los estudios de imagen y todo lo que derive de este protocolo es completamente gratuito, no se cobra absolutamente nada. Bueno, pues creo que es una excelente invitación a la población, a nuestra población de Querétaro, la población universitaria también, sobre todo porque sí tenemos muchos pacientes que tienen hígado graso, que tienen cirrosis ya detectada o que tienen ya problema hepatorrenal y en muchas ocasiones no se tiene acceso tampoco a estos estudios porque el costo también es elevado para muchos de estos pacientes. Entonces, el brindarles el apoyo a través de estos estudios gratuitos, bueno, creo que es una excelente oportunidad y se los agradecemos mucho porque es una ayuda mutua, obviamente, ¿no? Es un ayudar y ganar ganando. No, exactamente. Así es. Pues se nos está acabando el tiempo, perdón. Sí. Sí, doctor. No, justamente Dígame. creo que esta parte final que comentaste de ayudar a los pacientes es la parte más importante, ¿no? Y creo que en eso estamos enfocados, entonces pues estamos abiertos a recibir las llamadas de los pacientes. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, pues ya tenemos el teléfono, si alguien está interesado puede comunicarse con los doctores. El doctor Axel está justamente en el reclutamiento de pacientes. El doctor Lugo está también dentro de este programa para que puedan revisar su caso y de ser candidatos, bueno, pues tengan acceso a todos estos estudios de manera gratuita. Se los agradezco muchísimo, se nos está acabando el tiempo. ¿Algún comentario ya para cerrar muy brevemente? Sí, bueno, nada más. Axel, Perdón, sí. en este sentido, pues invitarlos nuevamente a que se acerquen, a que manden mensaje, a que nos pregunten igual si tuvieran alguna duda al respecto de, oye, es que yo creo que sí tengo, pero no estoy muy seguro y no sé si escribir. Ante la duda, pues mejor comunicarse con todo gusto. Nosotros podemos orientarlos, podemos apoyarles tanto con los estudios de laboratorio, como lo comentaba el doctor Lugo, con los estudios de resonancia magnética, con ultrasonidos, incluso si fuera necesario antes de meterlos a la resonancia magnética, y todo esto pues es completamente gratuito y al contrario pues se busca el apoyo de los pacientes para que no tengan que gastar ellos ni un solo peso en cualquiera de las herramientas que nosotros ofrecemos. Muchísimas gracias. Ahora sí se nos terminó el tiempo, se fue rapidísimo. Agradezco su participación. Esta es su casa y quedamos abiertos para una nueva charla. Y a nuestro auditorio nos vemos dentro de 8 días. Bye. Gracias. Solución es Medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del doctor Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía.